Hola a todos, estamos acá una vez más en Historias Exactas, hoy con Osvaldo Civitarese, profesor de física de la facultad y emérito. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, bien, gracias. Y gracias por la invitación. No es nada, gracias a vos por venir. Bueno, primero que nada, para arrancar, queríamos hacerte una pregunta. Si te cruzo por la calle rápido y me tenés que decir qué sos, qué haces, ¿qué respondes? Bueno, que soy docente universitario y que trabajo en esta facultad y que dediqué, digamos, toda la vida hasta ahora a hacer investigación y docencia. Y que eso es una tarea que, digamos, trato de tomar con todo el entusiasmo posible. El ámbito es muy razonable y bueno, así estamos desde hace mucho tiempo aquí. ¿Estás investigando acá hace muchos años? Sí, mira, yo en realidad hice toda mi vida en pocos metros, porque fui al secundario en el Colegio Nacional y después me crucé apenas unos 50 metros para llegar a los 100 metros para llegar a la facultad. Y bueno, acá tuve la suerte de tener buenos profesores y buenos compañeros. Pasé mucho tiempo fuera. Yo estuve muchos años en el Lindsborg Institute, en la Universidad de Copenhague, y luego en la Universidad de Tübingen, en Alemania. Y volví aquí cuando fue la etapa de normalización de la universidad, y ahí me presenté a concurso y gané el cargo de titular, con dedicación exclusiva en ese momento. Se concursaron 7 cargos, creo, para todo el departamento de física. Y bueno, eso fue una etapa muy interesante, porque con mucha otra gente de los que éramos más jóvenes en ese momento, nos cargamos un poco al hombro la tarea de poner, digamos, en funcionamiento un ámbito de la facultad que había estado prácticamente congelado durante toda la época de la dictadura militar. Y bueno, y entonces con queridos compañeros del colegio del departamento de física, el departamento de matemáticas, organizamos seminarios y invitamos gente que diera, digamos, conferencias sobre temas de actualidad en ese momento. Y eso nos permitió captar alumnos, dirigir trabajos de diploma y dirigir tesis, y con eso el volumen de gente trabajando en investigación fue realmente aumentando, ¿no? Yo, en mi caso personal, yo he dirigido 20 tesis doctorales y un poco más, creo que 22 o 23 trabajos de diploma. Y buena parte de esa gente son los docentes que en este momento tienen la facultad. Claro. De manera que de esa forma tratamos de probar algo que hasta ese momento era casi impensado, es decir, que tuviera la facultad un perfil competitivo, realmente competitivo en materia de investigación. ¿En qué área eso? Bueno, el área de física teórica, también en física experimental, el área de matemáticas, que se desarrolló mucho. Yo hablo de las que conozco. Sí. Entiendo que hubo un desarrollo paralelo en el área en las químicas, pero digamos, no puedo, digamos, opinar con fundamento. No conozco. Conozco sí algunos colegas que estaban trabajando allí muy intensamente. Pero el departamento de física tuvo preeminencia en ese momento a nivel nacional, ¿no? Fue sede de varias conferencias nacionales e internacionales, y recibió gran cantidad de invitados, investigadores del exterior que vinieron a trabajar aquí. O sea que realmente fue una época muy interesante. Bueno, respecto a otro tipo de experiencia,
Yo volví después con un cargo de profesor en Tübingen y también estuve como investigador, como faculty en Caltech, en Estados Unidos. Y la experiencia allí, bueno, obviamente enriqueció las líneas de investigación que hemos seguido y tuvimos la suerte de iniciar trabajos en líneas nuevas, como por ejemplo estos temas de física de neutrinos y luego los temas de materia oscura y decaimientos exóticos a nivel nuclear, que es lo que estoy haciendo en este momento. Ok. Y para volver un poco para atrás, ¿cómo es que llegaste a donde estás hoy? Digamos, ¿qué es lo que te llevó a estudiar física? Mira, yo tuve la suerte en el Colegio Nacional de tener profesores de física muy buenos. En particular, en el último año del colegio, en sexto, teníamos una profesora de física, la ingeniera Loedel, que era la hija de una persona que había sido profesora en la facultad, Loedel Palumbo, que fue muy relevante en la década del 40, del 50, y que era una persona que se había especializado en relatividad. Entonces lo que nos propuso esta persona en el colegio secundario era leer los trabajos originales de Einstein, tratar de entenderlos y discutirlos. Difícil para un... A nivel de relatividad especial, no de la forma en que lo planteó esta persona. Okay. Y bueno, me pareció muy, muy interesante la propuesta. Y bueno, hicimos bastantes cosas a ese nivel, ¿no? A nivel del Colegio Nacional. Teníamos una revista que se llamaba Hojas de Roble y ahí publicábamos estas cosas. De manera que eso fue una buena forma de, digamos, darle empuje a vocaciones, ¿no? En mi caso en la física, pero también hubo vocaciones relacionadas con la matemática, y con la química y con la medicina. Eran profesores muy, muy, muy buenos, eran profesores universitarios. Claro. Daban clases en el Colegio Nacional y también en las facultades, ¿no? Esa fue la primera motivación allí. Y luego, bueno, entré en la facultad y cuando entramos éramos más o menos unos 20 alumnos en física. Estoy hablando de la licenciatura, no de la física general, ¿no? Y terminamos más o menos 4 o 5 entre la carrera. Fue muy irregular el asunto. ¿En qué año ingresaste a la facultad? En el 67. ¿Y cómo era estar en la facultad en ese momento? Bueno, en ese momento era la transición de la Facultad de Físico-Matemáticas a la Facultad de Exactas. De manera que había un arrastre de viejos profesores que no eran demasiado motivantes, digamos. Y después lo que tuvimos fue, digamos, obviamente todas las incidencias provenientes de las diferentes intervenciones que sufrió la facultad. Y allí hubo también hechos bastante dolorosos, ¿no? Porque yo en ese momento cuando estaba en tercer año de la carrera y comencé a trabajar como preparador de física en el Colegio Nacional, en el departamento de física del colegio. Y cuando me licencié, luego hice digamos, la carrera de posgrado y me fui, digamos, a Dinamarca. Yo le dejé mi lugar de trabajo en el Colegio Nacional a una persona que desapareció después, ¿no? Al hijo de Bonafini. Y eso nos causó, digamos, un impacto muy, muy grande, ¿no? Hubo mucha gente de la facultad a la que conocimos como docentes auxiliares en ese momento, o compañeros de años superiores que realmente sufrieron ese tipo de represión, ¿no? Y eso produjo un impacto muy, muy fuerte. Y bueno, eso fue una de las motivaciones quizá para permanecer más tiempo fuera del país, el hecho de que acá no se veía otra vez un ambiente propicio para un desarrollo académico. Afortunadamente, cuando fue la época de la, digamos, restauración de la democracia y renovación del ámbito universitario, eso por suerte se dirigió en
en la buena dirección, valga la redundancia, ¿no? Porque mucha de la gente que estaba afuera volvió y eso enriqueció notablemente el trabajo de todos nosotros. Incluido vos, volviste. Sí, sí, Por pero acá además de facultad. mucha otra gente volvió, ¿no? Al país en ese momento. Sí, ahora si me preguntás por qué, me fue una cosa muy graciosa, porque yo había ganado una beca del CONICET para ir a trabajar, una beca externa del CONICET. Sí. Y en ese momento ocurrió uno de los tantos golpes, intervenciones y demás. Y bueno, resulta que la beca desapareció. O sea, cuando quise utilizarla me dijeron, no está más. Como yo me había comprometido con el director del Lindsborg Institute de la Universidad de Copenhague a ir, porque el trámite, ¿cuál era? Te presentabas al CONICET, pero tenías que tener una nota de aceptación de la persona que te iba a dirigir o recibir en el exterior. Claro. Entonces primero había escrito solicitando la permanencia allí a instancias de un muy, muy querido profesor que falleció hace muy poco, Daniel Bess, que había estado en Copenhague mucho tiempo también. Él fue el que me recomendó ir a Copenhague. Entonces yo le escribí al director, el director del instituto en ese momento era Åke Winther, estaba a cargo transitoriamente del instituto porque las dos personas que estaban anteriormente a cargo ganaron un premio Nobel en el año 75, que eran Åge Borg y Ben Mottelson. Y entonces cuando ocurrió que me encontré que la beca del CONICET había desaparecido, así como te lo cuento, había desaparecido. Fui a la embajada danesa y dije, mire, yo lamentablemente no voy a poder viajar. ¿Cómo hago para que esto no quede como una mera informalidad? Simplemente pedí la beca y el CONICET fue intervenido y desaparecieron los fondos. Eso fue lo que pasó. Claro. Y entonces el embajador me dijo, a ver, espere un momento. Yo dije, bueno, a ver, este hombre, ¿con qué saldrá? Y volvió y me dijo, ¿cuándo quiere viajar? Así como te la cuento. Entonces, bueno, ellos se hicieron cargo de mi viaje y mi estadía en Dinamarca. Mira. Y allí tuve la suerte de conocer a gente muy, muy relevante y trabajar con ellos. Sobre todo con Ben Mottelson, que, como te dije, era uno de los premios Nobel de Física. Y era una persona muy, muy accesible. Y él inició un desarrollo en el cual después pudimos publicar algunas cosas, llamada la teoría nuclear de campos, y ahí hicimos todos esos trabajos en teorías efectivas en estructura nuclear. Y luego gané una beca Humboldt, y con esa beca Humboldt me fui primero al Centro Nuclear de Jülich, y allí estuve trabajando durante un tiempo. Y bueno, y una vez que estás allí, la decisión fundamental es qué haces, si te quedas o si volvés. Claro. No, cuando pasan tanto tiempo y no tenés una vinculación efectiva con el centro de origen, es muy complicado. Y de hecho, digamos, otro de mis compañeros de promoción se quedó en Europa. Alberto Portjarni se quedó a vivir en Estrasburgo. Y bueno, y estando allí en Alemania, otra vez un incidente aquí en Argentina. Son épocas recurrentes donde, por alguna razón, cada vez que hay una interrupción del sistema democrático, hay una intervención en la universidad. Sí. Casi una ley. Y eso genera diásporas. Y esa diáspora tiene consecuencias muy, muy negativas en algún sentido. Y en el caso de La Plata, mira vos lo que es la contradicción, ¿no? Fue positivo, porque la gente que fue echada de la UBA en el 66, primer gran golpe, vino a La Plata, como el profesor Bolini, el profesor Giambiaggi, el hermano del profesor Giambiaggi, Mariana Weissman y otros docentes vinieron aquí. Y lo que hicieron fue reorganizar los cursos y darle contenido con actualidad. Y eso generó reacciones profundas a nivel local, obviamente, ¿no? Al punto que cuando fue
ocurrió el próximo golpe, no era casi risueño esto, ¿no? Trágico. Llegó un interventor a esta facultad que era un tipo realmente impresentable, un tal Carroza. Y ese tipo se dedicó sistemáticamente a presionar y echar a toda la gente que había venido de la UBA. Y otra vez una caída en el nivel de la facultad. Pero bueno, digamos, gracias a la obstinación de mucha gente, la cosa pudo seguir adelante. Pero yo quiero decir que si no hubiera sido por la contribución de esos profesores, no hubiéramos superado jamás el nivel requerido para tener real competitividad a nivel académico. Porque no se puede vivir en islas. Si uno pierde el contacto con los estudiantes, si no es capaz de transmitirle, digamos, información real y verídica, verificable y actual sobre las líneas de investigación, si no apoya a los estudiantes con estímulos reales, becas, pasantías, trabajos de diploma, tesis doctorales, si uno no los apoya para que luego hagan un perfeccionamiento en el exterior y después no busca una reinserción de los estudiantes a ese nivel, y la actividad académica se muere, desaparece. Claro. Porque no se puede vivir de lo que pasó hace 40 años. La ciencia tiene una actividad muy dinámica y muy competitiva, entonces es necesario mantener esa actualización. ¿Pero para qué? Para que ese nivel de actualización vierta sobre las cátedras y se transforme en material de enseñanza. De manera que uno no tenga que vivir digamos, de material, entre comillas, obsoleto, sino que el material sea dinámico. Y eso lo que hace inseparable la investigación de la docencia. Sin embargo, esos modelos intervencionistas consideraban que la docencia era algo que tenía que mantenerse en un dado lugar y la investigación, como estaba llevada a cabo por gente, entre comillas, poco razonable para esto, se había que separarla de la universidad. Y eso generó otra dinámica bastante negativa en Argentina, que fue justamente la disgregación del grupo de investigación, muchos de los cuales dejaron el ámbito universitario. Pero bueno, eso es una de las cosas que en Argentina no se ha discutido. Yo me estoy metiendo en temas políticos quizá no demasiado interesantes para esta conversación. No, súper interesante. Pero te dejo... Pero digamos, lo que yo he visto en la experiencia que he tenido, y de vuelta no lo estoy mencionando, digamos, para incrementar información curricular, sino como información pertinente a esta conversación. Yo he tenido la suerte de estar en lugares como Caltech en Estados Unidos, o lugares como Tübingen en Alemania, lugares como Nordita y el Lensburg Institute en Copenhague. Y en los últimos 20 años he pasado todos los veranos de Argentina en la Universidad de Jyväskylä en Finlandia. Y realmente en esos lugares, primero, se prioriza la actividad de investigación en conexión con la docencia. Se evalúan los docentes investigadores en función de su producción académica y su inserción en la generación de nuevos recursos humanos. Y por otra parte, cuando es requerida la universidad a nivel social, quiero decir, cómo la universidad transfiere a la sociedad el producto de sus estudios, eso está absolutamente aceitado en el buen sentido de la palabra. No hay compartimentos estancos, no hay intermediarios entre el requerimiento social a nivel de la educación y la investigación y lo que produce la universidad a nivel de educación e investigación. Y creo que ese modelo en Argentina no ha cundido. Por muchas razones, porque quizá como forma de autodefensa, el mantenerse en recintos medianamente aislados garantizaba continuidad. Pero ese aislamiento a su vez genera envejecimiento de la información. Y eso no es demasiado positivo. Esa es una cosa que noto. La otra cosa que he notado, por ejemplo, esto tiene que ver más que nada con
con los grandes centros universitarios en Estados Unidos, es que en lugar de poner estructuras con nivel universitario en regiones que estén distribuidas poblacionalmente, lo que se hace allí, por ejemplo, en UCLA, es tener sedes. Entonces uno puede tener por ejemplo, si la Universidad de La Plata tuviera una sede como la tenía en Junín, o una sede como la podría tener digamos, en el Gran Buenos Aires, uno podría captar la mayor cantidad de estudiantes de la zona sin que esos estudiantes tengan que movilizarse necesariamente a La Plata. Luego, en los ciclos superiores al primero y segundo año, hasta se podría tomar a esos estudiantes, que generalmente la experiencia muestra, que la misma facultad aquí lo tiene, que hay una deserción por razones diversas, que pueden ser cambio de vocación, razones personales, lo que quieras. Pero la matrícula original de 2.000 alumnos no se mantiene en el tercer año. Entonces uno podría, si la universidad tuviera sedes allí, captar esos estudiantes y, digamos, inclusive becarlos y luego hacer que devuelvan su beca con el trabajo profesional que hagan. Y eso a cambio de qué, digamos, ¿cuál es la contrapartida de eso que a mí no me parece razonable? Que entre La Plata y Buenos Aires haya no menos de 20 universidades nacionales. Pero yo hago la cuenta, digo, está bien, cada universidad por ser tal debe tener por lo menos 10 facultades. Y cada facultad debe tener por lo menos 4 carreras. Y cada carrera tiene por lo menos 25 materias. Y yo multiplico esos números y no me da el número de docentes e investigadores capaces de ocupar esos lugares con el nivel universitario, con el nivel que corresponde. Entonces la pregunta es, ¿qué se pretende con esas universidades regionales? ¿No sería mejor, digamos, formar asociaciones de esos lugares y de alguna forma llegar a una forma coordinada para mejorar el nivel de todos esos lugares, en lugar de pensar que, no sé, se crea una universidad de la nada y el día siguiente ya tenemos un nivel competitivo razonable? No, creo que esa es una discusión que no se ha dado todavía aquí y que hay que darla. Hay que darle en beneficio de los estudiantes. Bueno, hay montones de problemas que tienen que ver con eso, pero la universidad no es una isla respecto a lo que es el país, ¿no? Entonces, también hay que contemporizar en ese sentido. Me quedé pensando un poco con lo que dijiste recién de que hay tanta diserción en los primeros años de la facultad. Nada, bueno, justo ahora también, incluso salimos en las noticias y demás por eso. Claro. Nada, con tantos años en la facultad, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo se te ocurre que podrías mejorar tanta... Mira, yo creo que... problema porque no se mantiene la currícula de los ingresantes de la facultad. No, para nada. Pero eso, digamos, dejando de lado los acontecimientos, digamos, recientes. La pandemia, por ejemplo, fue un elemento bastante decisivo, porque la gente que terminó los últimos años secundarios durante pandemia y luego entró a la universidad, entró con muy mala formación. Y ni que hablar de la gente que hizo virtualmente los primeros 2 años de la facultad. Yo cuando di el primer año del curso después de la pandemia, que es el mismo curso que estoy dando ahora, bueno, son los 3 años, esa gente la primera vez que pisaba la facultad la pisaba estando en un nivel equivalente a un tercer año. Entonces, te das cuenta que había un montón de fallas. A ver, la deserción básicamente en los cursos masivos. Los cursos masivos son los de química y farmacia. Matemáticas y física tiene muy poca matrícula dentro de la facultad. Una medida que se intentó en ese momento como solución fue el ciclo del CIBEX, que era el ciclo básico de exactas. Y me parece que el problema quizá haya que atribuirlo a la poca formación que tienen los estudiantes cuando llegan a la facultad. Entonces, a lo mejor lo que habría que hacer, se me ocurre, es utilizar el primer semestre del primer año
para dar cursos de nivelación. De manera que el CIBEX empiece en el segundo cuatrimestre. Entonces, quizá de esa manera uno podría asegurarse que las herramientas básicas de matemáticas y la percepción que tienen que tener sobre el desarrollo de la actividad en un primer año en la universidad se pueda, digamos, efectivizar. Claro. Bueno, hay que pensarlo. No, ¿no? sí, sí, es una en lugar de área que, para digamos, discutir. en lugar de tener un curso de ingreso o un curso preparatorio que puede ser demasiado breve, tomar todo el semestre y darlo como un gran curso de nivelación para esas carreras masivas. Esa puede ser una solución. Pero bueno, es apenas una especulación, digamos. ¿Tenés algún libro que te haya marcado? Oh, ¿de física o de general? Un libro. Sí, sí, a nivel muy, muy específico, digamos, hay un libro de mecánica cuántica que escribió este profesor que te comento, Daniel Bess, con el que yo tuve la suerte de trabajar muchos años. Y ese libro fue realmente muy... Y luego, obviamente, el libro de estructura nuclear de estos dos premios Nobel, ¿no? De Bohr y Mottelson, que son dos libros fundamentales. Pero luego la literatura en física es muy amplia. Los libros de Weinberg, digamos, que son 5 volúmenes de teoría de campos, también son fundamentales. Pero por una razón afectiva, digamos, los libros estos de Bohr, Mottelson y este libro de Daniel Bess son los que de alguna manera me resultan más caros, más queridos como libros. ¿Cómo se textos. llaman? Bueno, estructura nuclear, nuclear structure, o se llamó uno, y el otro es Introduction to Quantum Mechanics. O no, Fundamentals of Quantum Mechanics. Sí. Están los dos en Springer, digamos. Y bueno, Daniel fue el que me estimuló a escribir un libro. Yo también escribí un libro sobre mecánica estadística. Está publicado en Springer Verlag. Y en la universidad he publicado un libro de física moderna como texto. Y ahora tengo dos proyectos. Un libro de mecánica cuántica y un libro de electromagnetismo. El de electromagnetismo para publicar ya lo he comprometido en la Universidad de Valladolid, en España. Veo que te gusta mucho lo que pero curiosamente haces. va a estar en inglés el texto. Veo que te gusta mucho lo que haces. Digo, Sí, bueno. te iba a preguntar, si tuvieras que estudiar de vuelta, ¿qué harías? Pero un poco me puedo imaginar la respuesta. Bueno, ese es un poco difícil. ¿Qué haría si volviera, digamos, para atrás en la vida? Sí. Que, digamos, mira, hay mucho de azar. En todo lo que hace hay mucho de azar, ¿no? Si la vida si uno la mira a nivel de trayectoria, decís, bueno, claro, hay una continuidad. Pero nadie decide qué puede pasar al minuto siguiente, ¿no? De manera que esa combinación de azar y de alguna manera continuidad temporal es bastante complicada. A mí me gusta mucho la filosofía, además de la física, y leo permanentemente esos temas. Creo que no están separados como motivación. Pero, no sé, creo que las exactas siempre no haría otra cosa que no fuera eso desde el punto de vista, digamos, racional. Ahora hay cosas que no he hecho en la vida y me gustaría hacer, ¿no? O al menos haber intentado hacer. Por ejemplo, música. Escucho mucha música, pero no toco ningún instrumento. Me hubiera gustado. ¿Qué escuchas de música? Bueno, música como directores, Dvorak, Rachmaninoff son los que más me atraen, digamos, ¿no? Además de los clásicos, obviamente, ¿no? Pero son dos compositores que tienen a mí me motivan muchísimo, ellos dos, ¿no? ¿Tienes alguna obra en particular para recomendar? ¿De ellos? Sí, los conciertos, el concierto número 2, el concierto número 3 de Rachmaninoff son para piano y orquesta, son muy, muy buenos, muy buenos. En particular hay una versión de una pianista ucraniana que se llama, el apellido es Fedorova, quiere decir hijo de Fedor. Son muy, 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 muy buenos, muy buenos. Y de Dvorak, sí, todos los conciertos de él son muy, muy razonables, muy estimulantes. Y bueno, la otra cosa que me dio la física es la capacidad,
digamos, la oportunidad de conocer gente fuera del país y tener amigos muy, muy queridos en países muy diversos, ¿no? Ya hace te dije, hace más de 30 años en realidad, que estoy yendo a Finlandia y trabajo con Johnny Suhonen. El profesor ya se retiró este hombre. Pero, digamos, en las estadías en Alemania he trabajado con gente como Thomas Busse, que es un profesor muy, muy razonable. En Estados Unidos, con Peter Fogel, con Jonathan Engel. Y me interesa saber un poco por qué volviste. ¿Cómo fue tomar esa decisión después de tanto tiempo viviendo afuera? Mira, lo que pasó es que aparecía como una cosa interesante de volver a Argentina, además de razones familiares, ¿no? En ese momento tenía vínculos familiares que se fue. Yo diría que la mayoría o la porción más importante de esa decisión fue de tipo familiar. Pero debo decirte que también hubo bastante irresponsabilidad de mi parte, porque no sabía que volvía, ¿no? Es decir, ¿a qué se volvía volviendo a la Argentina? ¿Había realmente garantía de que los concursos fueran como debían ser, que la continuidad académica fuera como debía ser? No había ninguna, pero eso nos pasó a todos los que volvimos. No, te puedo decir que ahora son todavía profesores de la facultad, digamos, el profesor Solomino en matemáticas, o Fidel Sapomí, que ya murió y volvió de Francia, o Gamboa Saraví, que volvió de Estados Unidos, o, digamos, Falomir, que volvió también de Francia. Llegó una época en que prácticamente se dio que todos volvimos, y si nos preguntabas por qué volvimos... ¿En qué año fue, más o menos? ¿En qué época? Y eso fue justo antes de la normalización, digamos, ¿no? Calcula desde Malvinas en adelante, ¿no? Que fue cuando se abrió todo el movimiento acá. Y bueno, la época de la transición, la época de la normalización fue muy interesante también, ¿no? Porque, digamos, hubo gente con mucho empuje que se hizo cargo de cosas muy, muy, muy importantes en la universidad, ¿no? En ese momento el rector normalizador era Pesac, que provenía de ingeniería química. Y había gente como Horacio Cingolani de la Facultad de Medicina, de la Bédova, que provenía también de esta facultad. Y bueno, había que hacerse cargo y empujar. ¿Y qué cambios notaste así cuando, digo, si te fuiste tanto tiempo, cuando volviste, que notaste que era diferente? Me interesa mucho saber cómo era la relación por ahí entre alumno y profesor y las dinámicas así en la facultad. No, lo que pasa es que la dinámica en la que yo me formé, excepto por estas personas que te menciono que venían de la UBA, que eran Bolini y Giambiaggi. Bolini tomó el curso de matemáticas y Giambiaggi el curso de mecánica cuántica. Los primeros 3 años, diría yo, en esta facultad, y con el debido respeto, porque estoy hablando de gente que ya no está entre nosotros, pero había mucho autoritarismo, mucha verticalidad. Claro. Mucha verticalidad, ¿no? Al punto que hacer preguntas en una clase era tomado casi como una ofensa al docente. Y de golpe aparece esta gente de la UBA que te decía, Bolini, me acuerdo, venía con un papelito, y el papelito no tenía más del tamaño de esa libreta que tenés ahí. Y él con eso daba una clase muy extremadamente rigurosa de 2 horas, donde no le faltaba una coma en las ecuaciones que escribía. En cambio, en las clases, yo me acuerdo las clases de mecánica analítica que daba un profesor que ya murió hace mucho tiempo acá, no se le podía hacer una pregunta, no daba absolutamente nada que no estuviera en algún texto de mucho uso, y por lo tanto repetía lo que estaba allí, y eso no motivaba a nadie. Claro. En cambio, lo más importante de la docencia, creo,
es plantear un problema desde la solvencia de tu actividad como investigador. Y si vos planteas un tema así, conoces tanto el fundamento del tema como sus posibles limitaciones. Y eso es lo que le tenés que transmitir al alumno. ¿Cómo haces vos hoy, que seguís dando clases, para mantener así esta dinámica que me decís? Como una clase actualizada y... Bueno, hago eso, simplemente escribo las notas de clase. Esas notas de clase las escaneo, las cargo en una página, se las pongo a disposición de los alumnos, pido que las lean y las discutimos. Y en función de la discusión resulta la necesidad de mejorar ese texto o no, o motivarlos a que lean otro material. Pero la clase no tiene que ser académica, no puede haber una distancia, una verticalidad entre el docente y el alumno. Yo me veo como docente, no yo en particular, sino la función docente como una función intermedia entre ese alumno que es un investigador en potencia y los temas que está viendo. Entonces los temas que está viendo, que son temas que están consolidados en la carrera, son las herramientas que ese alumno tiene que tomar para dar el paso siguiente. Que significa, cuando se gradúe y cuando trabaje en investigación, hacer un aporte. Claro. Pero ese aporte, aún así por discutirlas también. Claro, porque ese aporte resulta de decir, a ver, ¿dónde está realmente el límite? O sea, yo le puedo decir a un alumno, mirá, en este momento, si me pregunta cuál es una frontera de la física, bueno, mira, una de las fronteras, la que yo conozco porque trabajo en eso, el modelo estándar de las interacciones electrodébiles. ¿Qué conocemos de eso? Y conocemos una parte muy importante de la teoría. Pero hay un aspecto que no conocemos todavía, que es la física de los neutrinos. Si no incorporamos ese conocimiento al resto de la teoría, esa teoría es incompleta. Por más que podamos medir con una precisión gigante el momento giromagnético de un electrón, o podemos predecir el comportamiento de ondas electromagnéticas. Si vamos al modelo estándar de las interacciones electrodébiles, que significa justamente el cuerpo de teoría que engloba esa interacción y la interacción con los bosones del modelo estándar, entonces no vamos a poder describir la realidad como corresponde. De manera que uno tiene que plantear las cosas. Conocimiento actual de la teoría, los lugares de la teoría funciona, los lugares de la teoría no funcionan y cuáles son los posibles caminos que motiven investigación. Claro. Y eso hay que hacerlo desde el conocimiento, desde la solvencia que te da trabajar en algo. No decir, he leído en Physical Review Letters que tal tema es relevante. No alcanza con eso. No alcanza con eso. Y lo divertido de todo esto, cuando yo digo la palabra divertido, para mí significa interesante, es que cuando uno ve cómo evolucionó la ciencia en general, o la rama de la ciencia en la que uno trabaja, durante el periodo en el que uno ha podido trabajar o sigue trabajando, esa evolución no se dio por, acumulación de pequeños pasos, sino que esos pequeños pasos de la trayectoria, continua, reveló falencias. Y la falencia genera una transición de fase, es decir, un salto conceptual. Lo cual te lleva inmediatamente a plantearte la otra cuestión, que es cómo evaluar la calidad de los trabajos de investigación que se pueden hacer. Cómo distinguir, lo que es la rutina o lo que es el bulk de la investigación de lo que es realmente el aporte creativo o el aporte innovador. O sea, ella es metodológicamente un poco más complejo. Eso es más complicado, eso es mucho más complicado, pero hay en este momento, de lo que yo veo en ese sentido, un aspecto muy negativo, que es que hay una proliferación tan grande de los lugares donde se puede publicar, que la calidad de los trabajos ha ido más o menos disminuyendo en forma proporcional al aumento de esas fuentes de publicación, ¿no? O sea, los lugares donde uno diría
pay por publish, no pague para Sí, publicar. también es el digamos, ¿no? problema de publicar para mantenerse a flote. Digamos que en la ciencia está pasando Bueno, ¿qué un es poco. qué es el otro aspecto importante? Es decir, y es muy interesante lo que vos comentás, porque, Bueno, es horizontal a todas las áreas, no solo la claro, física pero digamos, está ¿cómo muy... sobrevive un investigador? Uno puede decir, Sí, a ver, yo formulo un proyecto de investigación y ese proyecto tiene que ser la base de un pedido de un subsidio, de un grant. Y ese subsidio me lo va a pagar ¿quién? Bueno, en este momento no me lo paga nadie porque, como sabemos, estamos todos complicado. sufriendo las consecuencias, ¿no? De algunos cortes. Te lo puede llegar a pagar una institución universitaria o te lo puede pagar otra entidad, otra institución, que puede ser oficial o privada. Muy bien. Esos proyectos tienen que tener un grado de seriedad relevante, si no, no vale la pena presentarlos, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se evalúan? Y se evalúan por resultados. ¿Esos resultados qué son? Y en el caso, digamos, de campos de ciencia básica, y son publicaciones. Ahora, ¿cómo se evalúan? ¿Se evalúan por número o se evalúan por contenido? Ahí está el problema. Últimamente se han evaluado por número y no por contenido. ¿Por qué digo eso? Simplemente porque si el número de evaluadores que tiene una disciplina es suficientemente reducido, no van a poder argumentar que conocen completamente toda la disciplina para evaluar con criterio cada uno de los trabajos que se publiquen en esa disciplina. De manera que se ha relajado bastante la evaluación en ese sentido. Yo creo que hay que evaluar en forma general, no solamente ver el número de publicaciones, sino ver el impacto que esas publicaciones han producido. Si uno no entiende literalmente o la letra fina de las publicaciones, siempre se puede uno referir a gente que sí lo conozca. Y entonces utilizar un esquema de arbitraje, ¿no? No estoy diciendo el arbitraje de la revista, estoy diciendo el arbitraje del informe. Entiendo. Recurrir a un banco de evaluadores y en ese momento contar con una evaluación razonable de cada trabajo. Y luego ver cómo es la dinámica dentro de un grupo, cómo se desarrolla, por ejemplo, la incorporación de recursos humanos, qué dinámica hay en tesis, en trabajos de diploma. Sí, pasa que para un sistema que ya está tan en funcionamiento, por ahí generar un cambio tan grande es difícil. No, pero no se trata de un cambio grande. Mira, se trata de ser menos burocrático con los informes. En lugar de tener un informe, digamos, anual o bianual, poner informes cada 4 años, por ejemplo. Porque si al cabo de 4 años de un proyecto un tipo no ha publicado nada, es absolutamente no discutible que ese proyecto no funciona. Pero de un año a otro, yo creo que no tiene demasiado sentido evaluar. Quiero retomar una cosa que dijiste hace un rato. Tengo una duda. Para alguien que está tratando de describir el universo, como dijiste vos, de una manera tan fundamental, ¿tenés alguna... ¿Cómo es la relación de un físico con la espiritualidad? ¿Tenés alguna creencia o cómo te manejas con eso? Con la espiritualidad, a ver, esa pregunta es muy divertida. Me estás preguntando si... la física no... Para donde lo lleves, ¿eh? Porque no sin hablar de una religión. Es interesante la pregunta, ¿no? Porque, digamos, la física puede, digamos, intentar lo intenta en este momento, ¿no? En campos como la interfase de la física con la cosmología o con la astrofísica, ¿no? Por ejemplo, esos temas que yo te comenté de materia oscura tienen que ver con la cosa que hacemos yo últimamente en astrofísica nuclear. Digamos, uno se pregunta el cómo, no el qué de la cosa. Entonces, a ver, si uno va para atrás en la escala del tiempo, ¿qué es lo que me dice la física? Y la física me dice que en algún momento la materia no tuvo la forma que tiene en este momento, sino que se habla de otra estructura. Uno dice que en un dado momento, en escalas temporales que son
equivalentes a 10 a la menos, y ahí le pones los números que quieras, porque estás hablando de un infinito para atrás. Lo que tenías era básicamente energía. Y esa energía materializada, digamos, en una sopa de quark y gluones, y esa sopa de quark y gluones se enfrió, y al enfriarse formó otras estructuras que forman la materia hadrónica tal como la conocemos ahora, y esa estructura evolucionó en formas medianamente macro. Ese fue el origen de superestructuras. Esas superestructuras, digamos, sufrieron justamente el efecto de interacciones, de fuerzas, que se fueron desarrollando a medida que las estructuras se fueron desarrollando. Si vas a la parte cosmológica, eso te explica, digamos, la existencia actual de galaxias, cúmulo de galaxias y demás, y la dinámica que tienen esas estructuras. Y a nivel micro te explica la estructura de la materia conocida, a nivel de protones, neutrones, núcleos atómicos, átomos, moléculas, sólidos y demás. De manera que a ese nivel lo que hace la física es primero definir un rango de energías, en ese rango de energías determinar cuál es la fenomenología. Recordad que la física es una ciencia que está basada exclusivamente en el conocimiento experimental. El conocimiento teórico no tiene validez a menos que yo lo pueda confrontar con el experimento, y al revés, el experimento requiere de la teoría para poder ser interpretado cuando da evidencias de fenómenos no entendidos hasta ese momento. Entonces, a ese nivel, uno dirá, el papel que ha tomado la física en cada momento de la historia ha sido analizar su percepción del universo con las herramientas disponibles. Entonces, si te fijas, por ejemplo, mirás para atrás y decís, bueno, ¿cómo se veía la física en la época de Giordano Bruno o de Galileo? Y bueno, en ese momento las ciencias básicas eran muy pocas. La teología era parte de la ciencia fundamental, y lo que no se ajustaba a la teología no existía como tal. Y cuando Giordano Bruno se dedicó a cuestionar la centralidad de la Tierra, porque si la Tierra no es central, ¿qué sentido tiene que la Tierra sea objeto de un proyecto redencionista determinado? Lo terminaron quemando. ¿Y eso qué representó? Y simplemente una forma de intolerancia, basada en qué, en la ignorancia. ¿Y para vos qué representa? ¿Cómo te...? No, yo lo que creo, digamos, cada uno tiene la percepción, digamos, del sentido. Uno se pregunta, ¿qué soy? ¿Por qué estoy? ¿Cómo llegué? Yo no me pregunto, más bien me pregunto, ¿qué hago? Y si algo pretendo de lo poco que he hecho en la vida es que algo quede y punto. O sea, si uno mira para atrás, en la historia muestra que ha habido grandes personalidades y ellos han dejado cosas. Y bueno, ahí está. O sea, yo no me pregunto cuál era el feeling, digamos, si querés, religioso, dogmático, como quieras llamarlo, de Newton. En ese momento, yo creo que esa gente trató de desacoplar lo que es una creencia de base. Yo respeto mucho a la gente que, obviamente, que tiene creencias de base. Yo lo respeto muchísimo, ¿no? Pero lo que yo no haría es acoplar esos dogmas con lo que es el conocimiento científico. La ciencia no puede tener dogmas. El único dogma que puede tener la ciencia es el ajuste honesto a la verdad. Eso quiere decir describir los fenómenos que uno está analizando con la honestidad del caso, y eso quiere decir con las herramientas que la ciencia te da. Lo demás es un ámbito puramente personal. Ok. ¿Cómo querés que te recuerden? Bueno, qué sé yo, digamos, en broma le
con algunos amigos que nos dedicamos a este tipo de preguntas, uno dirá, mira, en realidad recuerdo, ¿para qué recuerdo? El recuerdo tiene que ser una cosa permanente entre la gente que uno ha formado, ¿no? Es decir, si tu paso, digamos, por la academia ha dado una contribución en materia de formar gente, el mejor recuerdo es ese. Porque lo que hagas en ciencia es perdurable, no es una cosa que es finito, más que, digamos, perdura durante un tiempo finito. Eso es la perdurabilidad en ciencia, no la trascendencia de infinito. Entonces, cualquier conocimiento que formules ahora va a estar limitado por un conocimiento posterior que seguramente tiene que aparecer y demostrar que lo que tú has hecho es algo incompleto o inclusive algo equivocado, erróneo, ¿no? Esa es la historia de la ciencia misma. Entonces nadie puede decir, a ver, por ejemplo, ¿cómo se recuerda, digamos, el trabajo de los físicos que han hecho marca en la física? Y porque han hecho trabajos que han revolucionado el conocimiento, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a nivel de los clásicos tenés Galileo, tenés Einstein, tenés Newton, ¿no? Fíjate que Einstein, a pesar de haber hecho una contribución relevante, como fue la teoría de la relatividad, él se pasó la vida tratando de demostrar que la mecánica cuántica estaba equivocada. Porque digamos, no podía establecer la conexión de la relatividad general con los futuros cuánticos. Y bueno, pero están ahí. Ahora, a nivel de un trabajo como el mío, que es un trabajo modesto a nivel de la universidad, y el mejor recuerdo que yo diría es que no que me recuerden como persona con nombre y apellido, sino que haya más gente trabajando en física, punto. Esa es un poco la idea. Siempre está bueno cuando alguien tiene ganas de que su área crezca. Bueno, porque es la única forma que yo entiendo tiene. Sí, de perdurar. Claro, tiene, digamos. Fíjate, cuando volvimos de esta gente que volvió que te mencioné, ¿no? Fidel, Horacio, Tato Solomín, Quique Gamboa, Mariel Santangelo, yo y otros. Éramos en ese momento entre comillas, los jóvenes. Pero de lado había como 4 o 5 personas de la vieja generación que estaban agarrados, pegados a sus sillas y empezaron a ver esto como una reacción. No lo veían como una forma de enriquecimiento por crecimiento, lo veían como una competencia. Y eso fue para nosotros bastante complicado. Bastante complicado. O sea, ¿cómo hacer para tomar lugar dentro de esta estructura sin que eso signifique una pelea frontal contra la gente que estaba establecida allí? Porque bueno, digamos, fíjate, vos estabas volviendo a un lugar de donde habían desaparecido, digamos, algunos de los que fueron tus docentes y algunos de los que fueron tus compañeros. Y vos no sabías si entre comillas, los viejos de ese momento no habían sido funcionales a ese tipo de cosas. A lo mejor no por una tarea, una decisión meramente política, sino porque a lo mejor los veían como competencia académica, qué sé yo. Imagínate. Entonces, eso nos generó un primer gran problema, que era cómo tratar de movernos como gente que volvía con iniciativa y con ganas de trabajar frente a un ambiente que estaba todavía ocupado por gente que estaba con posiciones muy conservadoras. Pero bueno, creo que eso se superó en la época de los concursos, porque curiosamente gran parte de esas personas que estaban no se presentaron al concurso.
¿no? Pero después hubo también, de vuelta, ciclos en la facultad, ¿no? Claro. Bueno, y un poco ya para terminar, te quería Dime, pedir que cierres la entrevista como vos quieras. como yo quiera. Sí, Bueno, lo que me gustaría simplemente es que digamos, tomen esta conversación como proveniente de alguien que está muy agradecido a la formación que recibió en la universidad, formación que recibió en la educación pública, tanto a nivel primario como secundario como universitario, a la cual se le dio la posibilidad de educarse y luego con los años de enseñar y transmitir conocimientos dentro de la universidad. Y esa es una cosa de la cual obviamente me siento profundamente agradecido y obligado a reconocer. Lo demás puede ser una anécdota, pero lo que debería quedar de todo esto es que el trabajo de investigación, si no se toma con entusiasmo, con ganas, con seriedad y con honestidad con uno mismo y con los demás, no sirve, no sirve. Y todavía aquí hay posibilidades. Esta facultad ha crecido muchísimo y espero que siga creciendo en el futuro sobre esa base, la base de generar conocimientos y sobre todo estimular a la gente joven a que se desarrolle a nivel de la investigación. Y por supuesto mi agradecimiento, digamos, a esta gente que he mencionado, los profesores que he tenido fuera del país y los que he tenido también dentro del país y obviamente a ustedes por este rato, ¿no? no, nosotros te queremos agradecer a vos por parte del estudiantado, del museo, y bueno, me imagino que va a haber un montón de chicos y estudiantes que van a estar chochos por escucharte un rato. Bueno, y que además vengan a consultarme cuando quieran, Sí, eso. que es lo que estoy a disposición de todos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.